Padre eterno que moras en los cielos, Señor, gracias por la oportunidad de vida que nos das hoy día. Y antes de empezar este programa, el Evangelio Eterno, Señor, quisiéramos pedirle perdón de nuestros pecados y también rogarle su bendición. Todo lo que hablemos, que sea para tu gloria y que sea para entrenar a tu pueblo, corregir a tu pueblo, enseñar a tu pueblo, que lo único que llevaremos al cielo será el carácter perfecto y santo de usted y de su amado Hijo. Padre, no estamos preparados para el cierre de la gracia. Ayúdenos, derrama por favor sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, tu Espíritu Santo. Padre, también encomendamos a todos tus pastores, laicos, que están predicando la verdad presente en toda la tierra, que usted le dé su bendición, que usted le dé su palabra, y que ellos puedan cumplir la tarea que usted asignó a su iglesia, predicar el mensaje final de los tres ángeles. Le ruego su bendición en el nombre todopoderoso y santo de su amado Hijo, nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. En una visita al sur del continente africano, el pastor Ted Wilson, presidente mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se reunió con Hakainde Hichilema, presidente de Zambia y miembro adventista. Hoy ha sido un gran día. El presidente de la Conferencia General, el pastor Ted Wilson, con su esposa Nancy, acompañado por el presidente de la División del Sur de África y el Océano Índico, su esposa y los líderes de Unión, visitaron a su excelencia, el presidente de la República de Zambia, Hakainde Hichilema, en Lusaka, Zambia. Al llegar a la casa presidencial, el pastor Wilson fue llevado a la sala de juntas con los ministros del gobierno. Entre los líderes estaba Gideon Rennick, el secretario ejecutivo de la división, Hopkins Gomba, el director financiero, el Dr. Hobson Boni, vicepresidente, y el Dr. Pasmo Lambo, director ministerial. Los dos presidentes de Unión de Zambia también estuvieron presentes, a saber, el Dr. Tommy Namitondo, del norte de Zambia, y el Dr. Vaninga, del sur. El presidente de la Conferencia General se unió a su excelencia, el presidente de la República de Zambia, que también se mostró encantado de conocerlo. El pastor Wilson expresó su gratitud por el trabajo realizado por el presidente de Zambia, especialmente el aspecto de la libertad religiosa.
El presidente del estado, que también es adventista y guía mayor, agradeció al pastor Wilson por la visita y reiteró que Zambia es una nación cristiana que desde entonces ha abolido la pena de muerte, ya que respetan la vida y que todas las denominaciones del país son libres de rendir culto a Dios. En esta reunión también se destacó el maravilloso trabajo que realizan, especialmente en el ámbito de la educación. El presidente chileno dijo que la educación es un verdadero ecualizador para transformar la vida de las personas. A continuación, el presidente Wilson compartió algunos pasajes de la Biblia antes de orar por el presidente del Estado y sus ministros. También regaló a su excelencia un pin especial. La delegación tuvo la oportunidad de tener una sesión de fotos al aire libre con su excelencia. Durante la entrevista, el presidente del Estado dijo que estaría encantado de unirse al presidente de la Iglesia Mundial en la reunión que tendrían en el estadio Giro el sábado. Es una ocasión realmente maravillosa para recibir la visita de nuestro presidente mundial y también la de los presidentes de los campos africanos. Es maravilloso. Y también creo que mis colegas del gabinete, colegas de la Cámara Estatal, otros funcionarios del gobierno, estarán encantados de que celebremos esta reunión. Y esto es lo que queremos con esta y otras iglesias. Así es como debería ser en realidad. Estamos encantados. En cuanto al pastor Wilson, dijo que estaba muy contento de que el presidente del país fuese un hermano en Cristo. Tengo que decirles que me sentí como en casa, porque aquí en Zambia saben cómo dar una buena recepción. Saben cómo hacerte sentir bienvenido. Y así lo hemos sentido desde que llegamos a Lusaka el viernes. Su Excelencia el Presidente Hichilema nos ha tranquilizado al explicarnos cómo está procediendo el gobierno para ayudar al pueblo de Zambia. No solo económica, sino de moral y espiritualmente, de forma que les ayude a superarse de muchas maneras. Esto viene de un punto de vista cristiano, y hay muchos cristianos aquí en Zambia. Es una nación cristiana. También hay otras creencias, y todas deben ser respetadas y gozar de libertad. Ese es un fundamento maravilloso de este país. Pero tengo que decirte que reunirme con el presidente, que no es solo su excelencia el presidente, sino también nuestro hermano en Jesucristo, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue un honor y un privilegio especial, y alabo a Dios por ello. Así terminó la visita a la Casa de Estado que hizo el pastor Wilson y su delegación en una nota para la red de noticias adventistas. Aquí Notwinder informando. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Es un gusto empezar el programa El Evangelio Eterno en este glorioso y santo sábado que estamos viviendo. En estos momentos estoy aquí en un parque muy precioso de la ciudad de Puno. Puno es una región que ha estado soportando desde el mes de enero paralizaciones, huelgas, protestas políticas que todavía no se han resuelto. Estamos en días de tregua, sábado, domingo y lunes. Pero hoy día quisiéramos refrescarnos con la palabra de Dios. Y hoy día hemos preparado un tema que titula Examen al mayordomo en el tiempo del fin. Y para esto tenemos que saber qué cosa es un mayordomo. Un mayordomo o un administrador. Bíblicamente también se le llama como un obrero. ¿Qué tiene que hacer el mayordomo? Tiene que administrar lo que su Señor le ha encargado. En este caso, a la iglesia, el Señor Jesucristo encargó, en el libro de Mateo capítulo 28, encargó que se predicara este evangelio por toda la tierra y que se enseñara lo que recibieron de enseñanza los discípulos a todo el mundo, a obedecer
lo que Cristo había enseñado. Él mismo fue un modelo. Entonces vamos a ir a la Escritura y vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 24, dice en el verso 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46 de Mateo 24 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy estamos viviendo, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas que están sintonizando Radio Pública en la amplitud modulada 740 y también todos los que nos están viendo en las redes sociales. Estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. El tiempo del fin, según Conflicto de los Siglos, página 404 y 405, ha empezado en el año de 1798, cuando la herida mortal, de la cual habla Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Daniel capítulo 7, fue herida mortalmente. Y empezó el tiempo del fin. Y empezó con la predicación de la segunda venida de Cristo. Esta predicación se hizo más solemne y con más auge y más apogeo por el año de 1840 a 1844, donde se predicó mucho más solemnemente la segunda venida de Cristo. Y en ese momento estaba terminando la iglesia profética e histórica de Filadelfia y estaba empezando la iglesia histórica y profética de Laodicea, la última iglesia de Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Estamos viviendo hoy en los tiempos de la iglesia de Laodicea. Y dicho sea de paso, Laodicea significa la iglesia del juicio, la iglesia del tiempo final. Entonces, el Señor viene a darle su premio al siervo, al administrador, al obrero, a la persona, ¿ya? Con un regalo de vida eterna para los que siguieron los pasos del Rey de Reyes, y con un regalo, un galardón de perdición para aquellos que han rechazado, que se han opuesto a la verdad y han sido enemigos de Cristo en todas las edades de la historia de la tierra. Para nosotros entender el trabajo de mayordomía, tenemos que también saber quién es el dueño de todo lo que existe y que Dios nos los ha encomendado para administrarlo. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y creó la tierra. En ese primer versículo ya sabemos que el dueño de todo es Dios, el creador. En el libro de Salmos, capítulo 24, versículo número 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afianzó
sobre los ríos. En el Salmo 50, del versículo 10 al 12, dice el Señor: porque mía es toda bestia del bosque, y los millones y millares de animales en los collados. Conozco a las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenecen. Si yo tuviese hambre, dice el Señor, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y toda su plenitud. Vamos entendiendo, queridos hermanos, que nosotros como seres humanos, creación de Dios, somos los administradores de este mundo que Dios ha creado. Nada nos pertenece absolutamente. Tenemos la posesión temporal, no solamente de esta tierra, de los mares, de los ríos, de los bienes que tenemos, sino que somos también administradores de nuestros hijos. Los hijos nuestros le pertenecen a Dios, no nos pertenecen a nosotros. Él nos los ha prestado para que nosotros los pongamos a los pies de Cristo, a los pies del Salvador, para que ellos también puedan ser victoriosos en esta lucha contra el mal, en esta guerra contra principados, contra demonios, contra huestes que habitan en las regiones celestes y no los vemos. Entonces, aquí en el libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 7, nos dice nuestra condición a la cual nosotros debemos de no solamente entender, sino saber para poder administrar esta vida que Dios nos ha concedido. Miren, dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 7, porque nada hemos traído a esta tierra, y sin duda nada sacaremos de esta tierra. Hemos nacido desnudos y nos vamos desnudos, aunque quizás antes de entrarnos al cajón nos pongan el mejor vestido, que nunca nos vestimos cuando estábamos vivos. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro. Todo es creación de Dios. Nos los ha dado para que nosotros lo administremos, para su gloria, ¿no es cierto? Ninguna compañía minera, ningún gobierno, ninguna persona natural, ninguna empresa puede decir ese oro es mío. Se le ha dado para que lo administre bien, para que sea canal de ayuda para los pobres, canal de ayuda para los huérfanos, canal de ayuda para los abuelitos, los incapacitados, los que no pueden trabajar o no pueden obtener bienes porque no son pobres o son incapacitados, o huérfanos o viudas, ¿verdad? Entonces ya vamos dándonos cuenta que esta administración, si no tenemos la corrección, la ayuda de la palabra de Dios, puede estar muy mal delante de Dios. Ahora, vayamos a este cuerpo que tenemos. Tenemos el sistema visual, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, que hacen posible que nosotros caminemos, utilicemos los 5 sentidos que Dios nos ha dado también para su gloria. Somos administradores de este cuerpo. Si nos enfermamos, es que no hemos cuidado bien este cuerpo que le pertenece a Dios. Si nosotros nos accidentamos por imprudencia, es que no hemos administrado este cuerpo que Dios nos ha prestado. En el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que es la mente, los cuales también son de Dios. Ahora, la Escritura dice bien claro que aquel que no trabaja, que no coma. O sea, no puede una persona que no trabaja, es ociosa,
querer pues algo de una persona que sí trabaja, porque el que trabaja pues tiene resultado la riqueza. Si nosotros trabajamos como empleados o como obreros, nos van a pagar por el trabajo que hacemos, nos van a dar un salario. ¿No sería razonable que un empresario o una persona natural contrate obreros y entre esos obreros haya uno que no trabaja y quiere exigir un salario? Eso no sería posible. Tampoco sería justo, ¿verdad? Pero Dios nos da también el poder de generar riqueza, el poder de hacer dinero y el no ser pobres. ¿Ya? Aquí dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 18: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿De quién viene el poder para hacer riquezas? Es de Dios. Por eso todos nosotros debemos de recordar lo que dice Mateo 6:33. Cada día busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que quieras vendrá por añadidura. ¿Por qué muchas veces a las personas nos va mal en el trabajo, en los negocios? Porque negociamos solos. Negociamos y trabajamos sin Dios. Estamos bajo la suerte, si nos irá bien o nos irá mal. Por eso es este evangelio. No solamente Cristo vino a perdonar nuestros pecados, a salvarnos de la perdición que estamos, sino también vino a que nuestra vida diaria sea gozosa, sea de triunfo y sea de éxito en los negocios o en la generación de riquezas. ¿Qué más dice acá? El Señor nos da poder para generar las riquezas. Ahora, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo número 29, el 14 al 16, nos recuerda al rey David y también nos recuerda a Salomón. David inició la elaboración de los planos para que se pueda construir el templo a Dios, el templo de Dios, y concluyó esta construcción Salomón, su hijo. Y Salomón nos escribe en el libro de Crónicas, dice: porque ¿quién yo soy y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y está diciéndole a Dios aquí este sabio: pues todo es tuyo, lo que recibimos de tu mano te damos. Por supuesto, si todo es de Dios, lo que le devolvemos a Él es de Él, le pertenece a Él, no es nuestro. Ahí vamos a hablar un poquito más después, acerca de la fidelidad en los diezmos y la fidelidad en las ofrendas, que no son nuestras, le pertenecen a Dios. Ahora, aquí dice que nosotros tenemos que recordar que todo viene pues de Dios. Y la orden que recibieron nuestros primeros padres está en Génesis capítulo 1 versículo 28. Dice: y los bendijo Dios a Adán y a Eva, y les dijo: fructificaos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, someterla, y ustedes señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Hasta aquí, queridos hermanos y amigos, estamos aprendiendo varios principios. El primer principio sería que el dueño de todo lo que existe, aún de nosotros mismos, es Dios. A Él sea la alabanza, a Él sea la gloria. Él lo creó todo. Segundo principio: nosotros simplemente somos administradores, somos mayordomos,
somos obreros en la viña de Dios. ¿Ya? Quizás administremos mal o administremos bien. Dios nos juzgará. El tercer principio es que Dios se ha separado el diezmo. ¿Qué cosa es el diezmo? El diezmo, como dice la palabra, es el 10% de la utilidad final que nosotros tenemos cada día, o cada semana, o cada mes. Si usted gana en ese día 5 soles, el diezmo sería 50 centavitos. Si usted gana 1000 soles, el diezmo sería 100 soles. Ahora, Dios no necesita nada, porque todo es de Él. Pero Él ha separado en el antiguo Israel a la tribu de Leví para que no heredaran nada. Separó a esta tribu para que se hagan cargo del templo y sus servicios. Ellos, los levitas, no debían de trabajar en otras cosas. Tampoco tenían herencia, pero sí eran beneficiarios del diezmo del pueblo de Israel, que se distribuía de acuerdo a la cantidad de sacerdotes, a la cantidad de líderes que había en esta tribu de Leví. Entonces, aquí dice la palabra de Dios en el libro de Números, ¿ya? Números, después leemos Levíticos. Números 18 del 20 al 21. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. Está hablando a la tribu de Leví. Ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Versículo 21 dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo en reunión. Ahora, muchos dicen que el diezmo solo debió practicarse o se practicó en el Antiguo Testamento, pero no es así. En el Nuevo Testamento también el diezmo tenía que devolverse y debe de devolverse a la tesorería de Dios. Por eso Dios organizó su iglesia, ¿ya? Y esta organización es inspirada por Dios, y entonces nosotros tenemos no solamente la obligación, el deber, sino tenemos el privilegio de devolver nuestros diezmos, o los diezmos del Señor, o las ofrendas del Señor, para que sea utilizado bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí en el libro de Levíticos dice, en el verso 30 del capítulo 27, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ahora, fíjate lo que dice acá en el libro de 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 10, mira lo que dice lo siguiente. Voy a coger la Biblia y vamos al capítulo 10 de Mateo, que dice en el verso número 10. Dice, desde el verso 9 le leo, porque acá el Señor reúne a los discípulos, a los 12, y los manda a predicar el Evangelio de salvación, pero también les da autoridad para sanar toda enfermedad, para echar fuera demonios y para realizar las labores que el Señor quería que ellos hagan, anunciando la palabra que Él les había enseñado a ellos. Y entonces ellos se van de dos en dos y les dice en el verso 7, vayan, prediquen el Evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y aquí en el verso 9 les dice, ustedes no se provean ni de oro, ni de plata, ni de cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí el Señor está diciendo que aquel que predica la palabra de Dios, el evangelio del Señor, no deba llevar nada para ir a predicar. ¿Por qué? Porque Él es digno de su alimento. A todo predicador de la verdad presente tiene que dársele como pago lo que la congregación, lo que la iglesia devuelve en diezmos. Y todas las ofrendas son para administrarlas en las personas o los hermanos que en la iglesia están ya ancianitos, no pueden trabajar por sí solos, o viudas, el esposo se murió y no hay quien pueda darle alimento a los huérfanos, a los hijitos menores, ¿no? Y también a los incapacitados, a los que de una manera han perdido las manos, o han perdido la vista, o han perdido el pie. Entonces no pueden trabajar como nosotros. Pero miren, algo interesante vamos a aprender en el libro de Corintios, que hace rato estábamos leyendo. En el libro de Corintios capítulo 9, donde dice que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Este es un caso singular, un caso muy interesante. Es lo que enseña Pablo. Pablo dice, muy a pesar que yo tengo el derecho de poder vivir del evangelio, Pablo no quiso recibir ningún pago, Pablo no quiso recibir ningún diezmo. ¿Sabes qué hacía Pablo? Pablo lo que hacía era fabricar tiendas, lo que hoy lo conocemos como carpas, ¿ya? Fabricaba carpas, ¿ya? Para acampar, ¿no? Y entonces él vendía esas carpas. Y le sobraba dinero no solamente para su sustento, sino también para apoyar a los hermanos que no tenían sustento y para las iglesias que eran muy pobres, ¿no? Eso se llama sostén propio. Vuestro siervo, quien les habla, practico eso, queridos hermanos y amigos. Yo devuelvo el diezmo del Señor de lo que el Señor me da como trabajo, ¿ya? Pero yo para mí me sostengo con el trabajo, ¿ya? Me sostengo con el trabajo. Si alguna vez alguna iglesia me invitó a viajar lejos a predicar, yo no hice gastar absolutamente nada al pastor. Al contrario, yo he podido o he tenido mis gastos que Dios me ha facilitado, que Dios me ha proveído. Entonces, esto se llama la obra de sostén propio. Este ministerio, Pan de Vida, que estamos administrando por la gracia de Dios, también nos dedicamos, tenemos restaurante vegetariano, tenemos sanatorio natural, y esos ingresos son los que gastamos en el evangelio, ¿ya? Entonces yo agradezco a Dios por este trabajo que me dio. Quizá no soy un obrero fiel, pero trato con el estudio de la palabra de Dios y los testimonios a poder ser corregido por la palabra de Dios. Entonces hemos hablado que tenemos un dueño de todo, que es Dios. Primer principio. Segundo principio, nosotros somos solo administradores, ¿ya? Solo mayordomos. Tercer principio es que los diezmos y las ofrendas le pertenecen a Dios. Es una bendición devolver los diezmos y las ofrendas porque Dios tiene reservado una bendición. Dice, si tú traes alimento a mi casa, ¿ya? Yo voy a dar desde los cielos, voy a abrir las ventanas de bendiciones y que caiga bendiciones sobre ti hasta que sobre y abunde. Hermanos queridos, en nuestro pueblo no debe haber pobres. Y si hay pobres, es que no estamos negociando bien con nuestro Padre Celestial. Quizás le estamos robando a Dios, no solamente en los diezmos y ofrendas, capaz le estamos robando el tiempo precioso, el tiempo que Dios nos ha dado. Quizás las facultades que Dios nos ha dado no las estamos utilizando bien. ¿Te acuerdas la parábola de los talentos?
Uno recibió 10, el otro recibió 5 y el otro recibió 1. El que recibió 10 devolvió 20, porque dijo: Señor, he ganado 10 más y aquí te devuelvo 20. El que recibió 5 le devolvió 10, el doble, porque dijo: Señor, usted me dio 5, pero yo he generado otros 5 y aquí te lo devuelvo. Y el que recibió 1 dijo: no, esto no puedo yo multiplicarlo, mejor lo voy a enterrar, cosa que cuando viene el Señor a reclamar su talento, yo se lo devuelvo tal como lo he recibido, porque no lo he gastado tampoco, no lo he malgastado, y se lo devolvió solamente 1. Entonces ese es un mal siervo, porque no multiplicó lo que el Señor le había dado. Ahora, el cuarto principio, y esto es para nuestro pueblo, para nuestra iglesia. Como mayordomos del Señor, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha recibido una orden, ha recibido una mayordomía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como adventistas del Séptimo Día? Desde ya nuestro nombre es toda una predicación, porque ser adventista es creer que Cristo vendrá. No se sabe la fecha y la hora, pero Él vendrá. Porque con su venida del Señor se termina los pecados en esta tierra, se termina la angustia en esta tierra, se termina las guerras en esta tierra, se termina la política en esta tierra, se termina la crueldad que hay en esta tierra, la delincuencia que hay en esta tierra, se termina todo lo malo de esta tierra, porque el Señor quiere rescatar a todos los pecadores que se han arrepentido y han creído en su sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Han creído en la gracia que viene del cielo para transformar al pecador y hacerlo un hombre idóneo, un hombre preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros tenemos gran privilegio de haber recibido una luz potente, una luz preciosa que nos da el trabajo misionero de predicar el mensaje para este tiempo final. Estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. El fin empezó en 1798 a la caída del poder papal por manos de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Y a partir de ese año, el apóstol Pablo incluso lo vio la venida de Jesús distante a su época. Él dijo que no vendría el Señor a esta tierra si es que antes no se vería la apostasía que inundaría toda la iglesia cristiana y el mundo entero. Y esa apostasía lo estamos viviendo ahora. Entonces, si en 1798 empezó el tiempo del fin, hoy en el año 2023 estamos viviendo en el fin de ese tiempo del fin. Y la tarea que Dios le dio a la iglesia es predicar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Ya? Y esos mensajes están en el libro de Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo número 6. Apocalipsis 14, desde el versículo número 6. La palabra del Señor dice que vi volar, en el verso 6, por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Los ángeles en la Biblia simbolizan a un mensajero. Y la participación de los ángeles ha sido muy vital en el proceso de la venida de Cristo la primera vez. Tú sabes que la primera vez, en el capítulo número 2 de Lucas, se nos lleva a la historia de los pastores en las alturas de Belén, que mientras ellos ya habían guardado sus ovejitas, sus ganaditos en los rediles, en los corrales, ellos se dedicaban a estudiar
las profecías de Isaías, las profecías de Balaán, las profecías de Miqueas, que anunciaban la venida del Salvador 500 años antes que naciera en Belén o 1000 años antes que naciera en Belén. Ahora, estos pastorcitos representaban al pueblo de Israel porque eran israelitas, pero a la vez, mientras ellos en sus horas libres estudiaban estas profecías, contiguo a la nación israelita estaban unos magos del oriente, ya que eran astrónomos, estudiaban los astros, las estrellas, y ellos en sus horas libres, cada día, también similar a los pastorcitos de Belén, estudiaban las profecías de Balaán, estudiaban las profecías de Daniel, estudiaban las profecías de Isaías, y ellos anhelaban, como los pastorcitos, anhelaban el nacimiento del libertador, el nacimiento del Salvador. Pero ¿sabes lo que sucedía con las familias de Israel? A nadie le interesaba la venida del Mesías, a nadie le interesaba la venida de Cristo. Y entonces, ¿qué pasó? El Señor los pasó por alto, no solamente al pueblo en su conjunto, pasó por alto a todo el liderazgo del templo, a todo el liderazgo de los gobernantes de Israel. Ellos no estaban enterados del nacimiento del Salvador. Por eso que en Lucas capítulo 2 es el ángel Gabriel y todos los ángeles del cielo que se vaciaron a esta tierra para adorar a su gobernante, a su comandante general, que por este misterio de la encarnación, siendo un Dios eterno con su Padre, se había convertido en un bebé y había nacido en Belén, como las profecías lo anunciaban. Entonces, el ángel Gabriel les habla a los pastores y les dice: hemos visto nosotros que ustedes están muy interesados en el nacimiento del Hijo de Dios, porque ustedes han leído las profecías. Y entonces ahora les vengo a dar una buena noticia. El niño ya nació, está en Belén, y la señal es esta: ustedes van a encontrar al bebé recién nacido envuelto en pañales en un pesebre. Y entonces luego cantaron todos los ángeles un himno solemne que decía: gloria a Dios en las alturas, y en esta tierra paz a los hombres de buena voluntad. El Señor, el Padre Celestial, estaba extendiendo su mano a través de su Hijo, conforme le había prometido a Adán y Eva en el huerto del Edén. Les dijo: les voy a enviar un Salvador, porque Adán y Eva, por causa de la desobediencia, habían pecado y habían conocido la muerte, y esa herencia nos dejaron hasta el día de hoy, que generación tras generación seguimos haciendo cola para llegar al cementerio. ¿Cuándo nos llegará la hora? Pero aquel que conoce este evangelio de salvación recuerda que Cristo dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando los ángeles se van de vuelta al cielo, como dice Lucas 2, los pastorcitos fueron a Belén, y una vez que encontraron al bebé recién nacido, lo adoraron y empezaron a predicar el nacimiento de Cristo. A donde vayan, a donde fueran, ellos decían: nosotros hemos recibido la comunicación de los ángeles y hemos venido a Belén y hemos encontrado al niño, al rey recién nacido. Nadie les creía. ¿Por qué no le creían? Los altos dignatarios de Israel, los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, ¿sabe qué decían? Decían: ¿cómo Dios va a avisar a unos pobres y tristes pastores esta noticia? Nos ha tenido que avisar a nosotros. Nosotros somos sus portavoces, nosotros somos sus embajadores. Pero ¿por qué los desechó el Señor? Porque ellos, en vez de seguir
la enseñanza profética de que debía de nacer un bebé en forma humilde, porque nació en un pesebre, al lado de animalitos, en una ciudad que Miqueas lo decía, Belén. Ellos habían perdido esa luz, y en vez de adorar al verdadero Dios, estaban bajo la sujeción de Satanás, el enemigo de Cristo, el enemigo tuyo y mío, el enemigo de esta humanidad. Similar bendición recibieron los magos del Oriente, porque ellos estaban estudiando las profecías, y algo que les gustó, porque ellos les gustaba mirar las estrellas, los astros, les gustó la profecía de Balaán, que decía que cuando la estrella se viera en el firmamento, el rey ya había nacido. Así que ellos, comunicados por los ángeles en sueños, dijeron: ese niño que ustedes están anhelando que nazca, ya nació, vayan a Belén. Y cuando ellos se alistaron y empezaron a caminar con dirección a la nación de Israel, porque ellos están en otra nación, al mirar al cielo, la estrella caminaba junto con ellos. Esa estrella los llevó justamente a donde estaba el bebé. Por supuesto que primero los llevó a la capital de Israel, Jerusalén, pero ahí no había nacido el bebé, sino que los ángeles lo guiaron, ¿ya?, para hacer una prueba al pueblo, que de verdad no sabían nada del nacimiento de su Salvador. ¿Por qué les cuento todo esto, queridos hermanos y amigos? Porque hoy analógicamente se va a repetir la historia. Se está anunciando desde hace tiempo, desde 1798, la segunda venida de Cristo, que hablan los evangelios. Cristo mismo lo anunció. En Apocalipsis está todo el escenario. Los profetas lo hablaron, las señales de lo que acontecería antes que Él venga, todo está escrito en la Biblia. Pero fíjate, el mundo está en sus negocios, en sus planes, como dice el Señor en Mateo 24:37, o como lo dice en Lucas 17, los hombres están más preocupados en comer, en beber, en vender, en negociar, en casarse, en darse en casamiento, en hacer sus cosas, sin darse cuenta que el tiempo de gracia se está terminando, y después del tiempo de gracia, Cristo viene a recoger a todos los que salieron aprobados en el juicio, porque estamos en pleno juicio investigador, y después de un juicio el juez dicta sentencia. Entonces, hoy en día, queridos hermanos y amigos, debemos de aprender la historia de los pastores de Belén y la historia de los magos del Oriente. Ellos recibieron la visita de los ángeles. Si bien en los pastores fue diferente, la estrella que ellos veían y que los guiaba eran 12 poderosos ángeles que juntitos asemejaban como que fuera una estrella grande y brillante, pero eran ángeles, como mensajeros que los estaban conduciendo hasta Cristo. Igual los pastorcitos vinieron hasta Cristo. Hoy, este mensaje de los 3 ángeles también es una llamada de atención para este tiempo, de que Cristo viene pronto, y que este evangelio, según lo ha dispuesto el Salvador, tiene que ser evangelizado esta tierra, tiene que ser evangelizado este mundo. Ahora, no quiere decir evangelizado ser convertido o ser transformado, no, sino que todos van a tener que recibir este aviso, ya que Cristo viene pronto, y que en el libro de Apocalipsis 14, versículo 7 dice: obedezcan a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Van a disculpar que la bulla de pronto de un matrimonio que está saliendo ahí de la iglesia de acá del Parque Pino nos está quizá quitando un poquito de audio, pero por favor, hermanos queridos, no te distraigas con esa bulla, ¿ya? No te distraigas. Escucha esta palabra. Todas las iglesias, todos los seres humanos deben ser advertidos, porque así lo ordenó el Señor. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice:
y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Estamos viviendo en los tiempos del fin. Este evangelio toda persona lo va a escuchar. Como dice Apocalipsis 14:6, toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación. La respuesta del ser humano es: ¿cree en este evangelio o rechaza este evangelio? Apocalipsis 14 hace una profecía de que la mayoría de iglesias cristianas van a rechazar este evangelio. Porque aquí dice en el verso número 8: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es Babilonia? Babilonia físicamente ya no existe, pero sí existió en los tiempos del rey Nabucodonosor, y está por la zona donde está Irak, en el oriente. Ya no hay nada, son ruinas de la existencia de Babilonia. Pero las costumbres de Babilonia, su adoración de Babilonia, su comida de Babilonia, sus tradiciones de Babilonia, hoy se está practicando a nivel de toda la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Esas prácticas de Babilonia, aquí se le llama como vino que embriaga. Es un vino espiritual. Por ejemplo, el creer que tenemos que darle pleitesía a un ídolo, ya sea de varón, de mujer, es un vino de Babilonia y termina en vino verdadero, en cerveza verdadera. Entonces, los que practican, así sean cristianos, lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, el Señor los ve como caídos. Entonces, amorosamente, el mensaje del Señor es: si estás en esas iglesias, sal de esas iglesias, porque te va a caer, dice Apocalipsis 18, todas las plagas que están en este libro de Apocalipsis. Hoy es tiempo, hermano querido, de reflexionar en esta advertencia. ¿Ya? El vino de Babilonia también es creer que los muertos buenos están en el cielo y los muertos malos están en el infierno, cosa que no está en la palabra de Dios. Es un vino que embriaga. ¿Por qué? La mayoría cree en esa mentira. Tanto que se ha repetido la mentira año tras año, se ha vuelto en verdad. Pero es mentira frente a la palabra de nuestro Dios. Ahora, el otro mensaje del tercer ángel dice: y el tercer ángel lo siguió, versículo 8, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Al inicio habíamos pasado un cortito video acerca de una noticia muy interesante. En los pasados días de este mes de febrero, nuestro presidente mundial de la Conferencia General, el pastor Ted Wilson, visitó al presidente de Zambia. Y la novedad a nivel mundial, que es único presidente de una nación que es adventista del séptimo día. Y en esta prédica que hemos hecho es el examen al mayordomo del tiempo del fin. Como iglesia y como individuos, miembros de la iglesia adventista, somos mayordomos en la tarea de darle al mundo
la predicación final del mensaje de los 3 ángeles. Y aquí en el libro de eventos de los últimos días, en la página 46, nos dice lo siguiente. En la página 46, la misión que distingue a los adventistas del séptimo día. ¿Cuál es esa misión? 1. Ser depositarios de su ley. La ley del Señor está siendo pisoteada no solamente por este mundo, está siendo pisoteada por iglesias cristianas que creen en la salvación, que creen en la crucifixión de Cristo. Pero ¿sabes qué dicen cuando hablamos del 4º mandamiento? Dicen, no, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, por lo tanto rechazan el guardar el día sábado como día de reposo. ¿Ya? Pero no se entiende que la gracia es el poder que Dios envía del cielo para que el arrepentido pueda obedecer, porque pecado es violación de la ley de Dios, es pisotear los 10 mandamientos de Dios. Entonces, no podemos nosotros, queridos hermanos evangélicos de distintas iglesias evangélicas, rechazar el guardar el sábado porque creemos que ya no estamos bajo la ley. Porque en Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, cualquiera que guarda toda la ley, los 10 mandamientos, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de violar los 10 mandamientos, o sea, toda la ley. Para Dios es todo o nada. Entonces, el llamamiento es este: que el evangelio eterno de Dios presentado al mundo es el sacrificio de Cristo, el único que salva, el único que tiene poder para borrar y limpiar pecados es Cristo. Pero después de que somos perdonados, somos habilitados para obedecer, porque de lo contrario, seguiríamos siendo pecadores, y los pecadores van a ser destruidos a la venida de Cristo. Jesús no viene a destruir a ningún hombre, a ninguna mujer, viene a destruir el pecado. Pero si nosotros estamos cargando el pecado, estamos abrazados del pecado, seremos destruidos juntamente con los pecadores. Ahora, ¿qué tiene de novedad que un presidente de la República sea adventista del séptimo día? En este caso, el presidente de Zambia. Claramente los testimonios de espíritu y profecía que la iglesia ha creído, ha aceptado, y es una bendición que Dios no se olvidó jamás de su pueblo y le ha dado una profeta. ¿Para qué? Para que seamos entrenados para la crisis final. Justamente le ha dado esa profeta a la iglesia de Laodicea, que es la iglesia histórica, y proféticamente es la iglesia adventista del séptimo día. La mensajera del Señor en varios de sus escritos dice, recordando lo que dijo Cristo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como adventistas del séptimo día no podemos ni debemos de ingresar a ser políticos. Y ahora les voy a hacer ver un poquito el peligro del presidente de Zambia. El presidente de Zambia es jefe de Estado. Es libre de haber llegado a ser político y ser presidente. Pero ¿sabes cuál es el peligro? Es con el mensaje de los 3 ángeles. El tercer ángel califica a la bestia como el papado, Roma. ¿Ya? Y tú sabes que el Papa ostenta tanto el poder político porque es jefe del Estado Vaticano, jefe político, no solamente político, jefe del poder judicial, jefe del poder religioso y jefe del poder político, a la vez que es jefe de Estado, a la vez es líder, cabeza de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y él es el líder ahora, en este tiempo, el líder del ecumenismo. El ecumenismo es reunir a todas las iglesias grandes del mundo, no interesa en qué crean, aunque crean en Buda, aunque crean en Alá,
aunque crean en los elefantes, aunque crean en Mahoma, en quien sea, este Papa está reuniendo a todos en un solo cuerpo. Y como adventistas, nosotros más bien estamos llamados a desenmascarar las maldades del hombre de pecado que es el papado. Hablo del papado como una organización. Los papas son seres humanos que se mueren, pero otro los reemplaza. Pero la organización está activa, recuperándose de su herida mortal desde 1929, en que Benito Mussolini, político italiano, le entregó las 44 hectáreas del Monte Vaticano al Papa Pío XI. Y no solamente le entregó las 44 hectáreas, sino le devolvió varios castillos, varios territorios, ya que habían sido confiscados anteriormente por Italia, ¿ya? Y entonces no solamente le devuelve eso, sino le devuelve florines, millones de florines, y todavía le dice: aquí puedes tú formar tu estado, tu país, y nadie te va a molestar. Pero Benito Mussolini le dijo: ayúdame a que tu iglesia vote por mí para ser presidente de Italia. Entonces aquí había un contubernio entre la iglesia y el Estado. Y nació en 1929, nació el Estado soberano del Vaticano. Entonces ahora, fíjate que obligatoriamente las Naciones Unidas lo ordenan así, que las naciones miembros de estos 193 países que conforman la ONU tienen que ir a hacer su visita oficial al Papa. Y este presidente de Zambia, adventista del séptimo día, ha ido al Papa y se ha reverenciado, casi se pone de rodillas, le ha besado el anillo papal. Y eso es aceptar la doctrina papal. Y él es adventista del séptimo día. Es más, recibió en estos días pasados la visita del presidente Ted Wilson, que es presidente de la Conferencia General. Entonces, ¿cómo puede este presidente de Zambia predicar el evangelio eterno que constituye el mensaje de los tres ángeles? Porque aquí dice lo siguiente: nosotros, dice, hemos sido llamados para esta hora, como iglesia, a ser los embajadores de Dios. Y como embajadores de Dios, nosotros no vamos a hablar las palabras de un líder humano, sea religioso o sea político. Como embajadores tenemos que hablar la palabra de Dios, así como hablaron Isaías, así como hablaron Ezequiel, así como habló Jeremías. No importa que lo metieron al calabozo, no importa que lo metieron a una cisterna de agua sucia y podrida, el profeta Jeremías no callaba, hablaba. Ahora, ¿cómo puede hablar este presidente de Zambia? ¿Y cómo puede hablar nuestro pastor presidente si él mismo ha visitado al Papa, que es nuestro enemigo espiritual? No es nuestro enemigo humano, para nada, ¿ya? Si ellos no, a veces un adventista no preparado dice: ¿y si el Papa se convierte? No, señor. Ellos se leen todos los testimonios del Espíritu y profecía que nosotros tenemos como iglesia. Ellos se han leído de tapa a tapa el conflicto de los siglos. Ellos se han leído este libro, Eventos de los Últimos Días. ¿Pero para qué lo leen? Para enfrentarse a Dios. Ellos no leen para convertirse. Ellos saben a quién adoran. Y han puesto su sangre como un pacto para adorar al mismo Satanás. Entonces nosotros no podemos, es como que Cristo dijera: bueno, para que no me crucifiquen, voy a hacer las paces diplomáticas con Anás, voy a hacer las paces diplomáticas con Caifás, y voy a invitar a un banquete grande donde esté Pilatos y estén los sacerdotes ahí, y mis discípulos también. Tenemos que ser suavecitos nomás, porque nos van a matar, nos van a perseguir. No, señor, de ninguna manera. Más vale estar divididos por la verdad
que unidos en el error, como se están uniendo nuestros líderes de arriba. Yo amo a mi iglesia. Nuestra iglesia es profética. Dios ha levantado a la iglesia adventista del séptimo día. Dios ha organizado proféticamente esta iglesia. Devuelvo los diezmos a la iglesia, pero no estoy de acuerdo con que los líderes de arriba, ¿ya?, estén uniendo la iglesia y el Estado en un solo abrazo, como lo quiere hacer el papado para gobernar este mundo. Definitivamente Dios le va a permitir gobernar este mundo, dice, por una hora, pero después será destruido, y serán destruidos juntamente con él todos sus seguidores, todos aquellos que le quieren dar la mano, porque eso es abrazarle al diablo, darle la mano al diablo. Si viviera Martín Lutero, ¿qué diría? Porque Martín Lutero decía, inspirado por Dios, que en el Vaticano está la silla de Satanás. ¿Ya? Y lo mismo los reformadores. ¿Por qué los persiguieron a los hugonotes? ¿Por qué los persiguieron a los valdenses, a los albigenses? ¿Por qué? Porque ellos predicaban la verdad. No había concesión. No puede haber amistad entre el príncipe de las tinieblas y el príncipe de luz, que es Cristo. No puede haber amistad entre la verdad bíblica y los dogmas católicos. No puede haber un abrazo. Estamos separados como el agua y el aceite. No puede haber unión entre la luz y las tinieblas. El Señor dice que somos un pueblo peculiar, un pueblo separado del mundo. Amamos al mundo, pero no practicamos lo que hace este mundo, sus tradiciones, sus costumbres, que todo es rebelión contra Dios. Y finalmente, ¿sabes qué dice? En un sentido especial, dice acá la palabra del Señor, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. ¿Ya? A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar el mensaje del primer ángel que les he leído. Obedecer a Dios y darle gloria, porque estamos en hora de juicio. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, y hemos hablado del dueño de todo. Nosotros somos mayordomos, y como iglesia somos mayordomos de administrar este mensaje de los tres ángeles para este mundo caído. Y entonces sigue diciendo, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Para terminar, te quiero leer un parrafito más de este versículo. Estoy leyendo el libro Maranata. Maranata significa en hebreo Cristo viene. Dice, hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. O sea, somos mirados quizá con desprecio, quizá somos mirados con burla. Pero eso no importa, porque el ser humano es ser humano, se va a morir. Pero aunque nos maten, nos matarán el cuerpo, pero no el espíritu, que es de Dios. Y entonces dice acá, sus predicaciones y predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirán en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Hermanos queridos, hasta hoy tenemos libertad religiosa. Puedes adorar a quien quieras, aunque sea una piedra, a una estatua, puedes adorar a una cruz,
estamos en una libertad. Pero el mensaje final de Dios te dice a quién debemos de adorar. Una estatua no creó los cielos y la tierra. Alá no creó los cielos y la tierra. Es un ser humano. Su profeta Mahoma también. Una cruz de madera tampoco creó los cielos y la tierra. Una cruz es símbolo de tortura del Imperio Romano, donde Cristo fue crucificado al lado de 2 ladrones. Porque en esa cruz que murió Cristo debía de morir otro ladrón, que era Barrabás. Pero el pueblo, dominado por demonios, por culpa de los líderes y dirigentes que no habían predicado las profecías y la verdad, el pueblo más se perdió. Porque era el pueblo que decía: crucifícalo, mátalo, le decía a Poncio Pilatos. Entonces estamos ahora en un peligro. El presidente Ted Wilson visitó con mucho respeto a mi presidente de la iglesia. Yo creo que Dios lo corregirá, porque le veo varios discursos muy buenos, pero esto de estar visitándole al presidente de Zambia, eso sí es unir la iglesia y el Estado. Y querer utilizar el Estado de Zambia para predicar, ¿qué? Ya el presidente de Zambia está con la boca callada, porque ya lo fue a visitar a Roma. ¿Y tú crees que va a decir: oiga, este papado es la bestia de Apocalipsis 13? ¿Es la ramera de Apocalipsis 17? Imposible, imposible. Es como que, como te dije anteriormente, es como que Pedro se abraza con Caifás y son compadres. Y listo. ¿Para qué? Para que no le persigan de ninguna manera. Último. Habrá hombres de fe y de oración. Amén. No estamos solos. Habrá miles seguidores de Cristo que ofrendarán su vida, que ofrendarán sus propiedades, que ofrendarán sus trabajos, que serán desechados de esta sociedad. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansía: ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás. O sea, ¿qué van a decir? Que el mensaje de los 3 ángeles viene de Satanás. E incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Hermanos queridos, yo he entendido personalmente que cada uno tenemos una labor individual, pero también como iglesia tenemos una labor grupal, congregacional, de no dejarnos desviar ya en la predicación. Como dice la mensajera del Señor, son muchas las verdades preciosas que contienen la palabra de Dios, ¿ya? Pero la verdad presente es la misión como mayordomos que el Señor nos ha dado: predicar el mensaje final de los 3 ángeles. Quiero decirte, querido amigo, amiga, escudriña la Biblia, lee el conflicto de los siglos, lee el deseo de todas las gentes, lee Eventos de los Últimos Días, lee Maranata, para que nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos sean destapados. Y que la presencia del Espíritu Santo sea derramado como una lluvia tardía que nuestro pueblo necesita para hablar, como habló Pedro en su primer discurso, y 3,000 personas se bautizaron al ser conmovidos por el Espíritu Santo y se rindieron ante el Señor, confesando sus pecados y bautizándose ese día.
quiero decirte que Dios te bendiga, pero antes quisiera que me acompañes para esta oración final. Conmigo será hasta el próximo programa y que Dios te guarde. Un feliz y bendito santo sábado para todo mi pueblo. Amén. Padre Santo y bendito, gracias Señor por la oportunidad que nos has dado de exponer tu palabra. Perdóneme Señor si he ofendido su santo nombre. Perdóneme si he ofendido a sus hijos, pero solo me he limitado a leer su palabra en la Biblia y en el espíritu de la profecía. Finalmente Señor le ruego, usted bendiga a todo este país de Perú, a toda esta región de Puno, para que puedan muchas personas ser amonestadas, ser predicadas por tu iglesia, a fin de que vengan más hijos tuyos a tu redil, confesando a Cristo nuestro único Salvador, y por su gracia, que todos aprendamos a obedecer su santa ley. Perdone, Señor, nuestros pecados y danos tu bendición. Le rogamos este favor en el dulce y precioso nombre de nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. La vida